Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, en San Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Evangelio según San Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Y proclamamos la palabra del Señor. Jesús entonces atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven, impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprimen toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les dije, mis hermanos, vamos de camino a la casa de Jairo, pero de camino a la casa de Jairo, pues vamos a ir encontrando un montón, digamos así, de momentos en los que el Señor hoy quiere hablarnos a ti y a mí al corazón. Así que hoy te invito, mi hermano, a que no solo nos quedemos viendo, como siempre yo les digo, la parte de arriba del lago, la parte de encima del mar. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo y de esa manera vamos a ser sorprendidos. Hoy vamos a ver dos acontecimientos en la vida de dos personas. La una es la adulta, la cual ya acabamos de proclamar, y la otra va a ser después la hija de Jairo. Este es un pasaje es una historia, y una historia dentro de la historia. En pocas palabras, aquí, camino a la casa de Jairo, vamos a contemplar un milagro dentro de otro milagro. Y empieza, mis hermanos, el discernimiento. Dice que Jesús atravesó el lago, y al volver a la orilla, una gran muchedumbre se juntó a la playa en torno a él. Es muy interesante porque si nosotros miramos el inicio del capítulo 5 de aquí de Marcos, Jesús estaba saliendo de la ciudad de Genezaret. Recuerden que ahí el Señor pues liberó a un endemoniado, enviando esa legión a los cerdos, y los cerdos se despeñaron, pero los genezarenos le mandaron sacando de su ciudad. Jesús solo dio un paso en aquella ciudad de Genezaret, no pudo introducirse,
y de allí se volvió nuevamente el Señor. Y aquí encontramos, en cambio, que en la orilla de esta ciudad, que era Cafarnaúm, pues le sale una muchedumbre en la playa, lo estaba esperando en torno a él. Así es del Evangelio, mis hermanos. Mientras en unos lugares, como cuando Jesús fue a Genezaret, no lo aceptaron y lo mandaron, le rogaban que se vaya. En cambio, aquí en la otra orilla estaban esperando una muchedumbre. ¿Cuál de los dos pueblos, cuál de los dos lados de la orilla eres tú y yo? ¿Cuál de los dos lados de la orilla nos encontramos tú y yo? ¿En qué momento de tu vida y de tu fe estás? Estás en la orilla de los genezarenos donde dice: Señor, por favor, de la puerta de la casa no pases. No quiero, no entiendo, no puedo, así que estoy ocupado, tengo otras cosas, tengo trabajo, tengo estudios, tengo mi enamorado, tengo mi enamorada. En este momento, Señor, yo no puedo ir a misa, no puedo conectarme al grupo de oración, estoy muy ocupado, tengo que estudiar, tengo que sacar mi maestría, he vuelto a estudiar, así que hoy no tengo tiempo. Váyase de aquí, Señor. Pero recuerda que mientras unos no le aceptan por montones de situaciones, hay una gran muchedumbre que le está esperando al Señor. Así que si tú eres de la muchedumbre que está en el lado correcto de esta noche, hermano, vamos a la casa de Jairo. Allí llega este oficial de la sinagoga llamado Jairo. Este hombre, ¿quién era el jefe de la sinagoga? Para eso tenemos que entender algo. Los judíos iban una vez al año de peregrinación a Jerusalén para adorar al Señor en el templo. No es como usted y yo que tenemos hoy la gracia de poder ir a la parroquia más cercana a adorar al Santísimo, ¿verdad? Tal vez su iglesia que está más cerca de su parroquia, ¿cuánto es la distancia a su casa? Será unos 5 minutos, unos 10 minutos. Algunos viven al frente de la parroquia. ¿Qué distancia usted tenía que recurrir para ir a su grupo de oración físico? ¿Se da cuenta? En el caso de Israel, la cuestión era diferente. La gente no podía ir a cada vez al templo porque las distancias, aparte de que eran extensas, pues los caminos no eran buenos y había muchos problemas para llegar. Así que en cada poblado, en cada ciudad existían las llamadas sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? Era el sitio pues donde se discernía, se oraba, y pues el jefe de la sinagoga era el que cuidaba muy celosamente a la comunidad judía su vida espiritual. El jefe de la sinagoga era muy querido por todos y muy respetado. Él ahí en la sinagoga guardaba pues lo que eran los papiros o los cueros de carnero, la ley del Señor, los escritos. Ese era Jairo, era el jefe de la sinagoga ahí en Cafarnaúm. Era un hombre muy respetado, era una autoridad en la ciudad. Y si usted mira ya los evangelios, pues Jesús ya tenía un encuentro con los fariseos, con los herodianos, con los maestros de la ley y con todos aquellos que estaban en este orden religioso. Y posiblemente Jairo estuvo dentro de todas estas confrontaciones. Pero vamos mirando la actitud de Jairo. Jairo sobrepasa lo que en ese momento era, pues, para los demás maestros de la ley, fariseos, escribas o todo el pueblo que estaba, pues, en este rango. Jairo no se queda simplemente en esa posición, él rompe, él da un paso más allá, él va a ver a Jesús. Y nos dice la palabra que más aún se postra a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven, impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Hermano,
Uno como padre, uno como papá, uno se humilla, uno deja a un lado el orgullo, uno deja a un lado los rangos, uno deja a un lado los títulos, uno deja a un lado el ego personal. Eso es lo que hizo Jairo. Hermano, en esta noche tú estás dispuesto de dejar a un lado el ego, el orgullo, la vanidad, filosofías, pensamientos, lo que te han hablado, lo que te han dicho, porque posiblemente eso es lo que a Jairo también le decían, lo que Jairo posiblemente también escuchó de todos los que estaban contra el Señor. Pero Jairo fue ante el Señor rompiendo todo eso. Hermano, hoy te invito también que nosotros nos rompamos a nosotros mismos y tomemos la actitud de Jairo. Vamos a los pies del Señor. Ante los pies del Señor no hay títulos que valgan, no hay egos que sobren. Tenemos que postrarnos ante el Señor y tomar humildemente la actitud de Jairo. Señor, necesito de ti, necesito de tu amor. Entonces ahí Jesús se fue con Jairo, dice la palabra en el versículo 24. Inmediatamente el Señor no se hizo de rogar, sino que dijo, vamos en este momento. Pero ¿qué sucede en este camino a la casa de Jairo? Estaban en medio una gran gentío que lo oprimía, se da cuenta, todos querían toparle a Jesús, todos habían escuchado de los milagros, todos habían oído, todos estaban pendientes del Señor y la gente, la muchedumbre, el populacho, como se puede decir, lo oprimía. Y entre tanta gente que estaba alrededor de Jesús, se encontraba una mujer que padecía un derrame de sangre hace 12 años. Ella había sufrido mucho por parte de su enfermedad y buscando la sanación por parte de muchos médicos, y dice el Evangelio que había gastado todo su dinero, ¿se da cuenta? Había gastado todo lo que tenía en lugar de mejorar, cada vez estaba peor. Y vamos a entrar ahora al punto, mi hermano, de esta mujer, este tercer personaje que ingresa aquí, porque el primer personaje que ingresa es la muchedumbre, ¿no? El segundo es Jairo. Ahora ingresa este tercer personaje que es la mujer. Vamos por partes, mis hermanos, vamos por partes. Esta mujer no sabemos del nombre, ¿verdad? Si usted chequea el Evangelio, no nos da el nombre de la mujer. Y más aún, en la Biblia o en el discernimiento, cuando usted quiere encontrar este pasaje, muchos dicen la sanación de la mujer hemorroísa, decimos, ¿no? Por ahí, la que tenía pues del sangrado. La hemorroísa dicen, ay, así es la que va a la casa de Jairo. Ese es el nombre de ella. Porque ¿saben qué? A veces nosotros adoptamos no nuestro propio nombre, sino el nombre de nuestro defecto o de nuestra virtud. Por ejemplo, aquí el caso del Evangelio es la hemorroísa, ¿no es cierto? Así es conocido. Esa era su enfermedad y así se le conoce en el Evangelio. Y como les decía, a veces nosotros no somos conocidos pues por nuestro nombre, sino por nuestra virtud o nuestro defecto. ¿Por qué? Usted se acerca ante un grupo de amigos, familiares, y cuando le ven acercarse dicen, mira, ahí viene el chismoso, ahí viene el hablador, ahí viene el pleitero, ahí viene el acolite. Aquí dicen el que trae los licores, el que trae las bielas. Ve, aquí viene el pleitero. Y muchas veces nosotros no tenemos el nombre y nos dan el nombre según el defecto que tenemos. O también la virtud. Usted se acerca ante su familia y usted ya dejó de llamarse por su nombre. Ahora dicen, ahí viene el hermanito, ¿no es cierto? Ahí viene el hermanito. Y así le conocemos y le vemos a la mujer aquí, la hemorroísa. Y hermano, pensemos tal vez, ¿cómo te conocen a ti en tu familia? ¿Cómo me conocen a mí en mi entorno familiar, en el trabajo,
Se da cuenta que no pase o que no suceda como aquel joven, aquel niño que estaba en la escuela y estaban pues los profesores a ellos ayudándoles a entender que quieren ser de grandes. Entonces por ahí un chico dijo, yo quiero ser abogado. Por ahí el otro dijo, yo quiero ser arquitecto. Y por ahí alzó la mano un chico, ¿y tú qué quieres ser? Yo de grande quiero ser un cojudo, dice. ¿Cómo que un cojudo? Dice. Claro, dice el niño, quiero ser un cojudo. ¿Pero por qué? Explícame, le dice la maestra. Es que verá, le dice el jovencito. Yo cuando salgo con mi papá a la calle y le queda viendo al vecino, dice, qué carrazo que tiene este cojudo, dice. Y después salgo con mi papá a comprar el pan y sale el vecino con la esposa y dice, qué mujer que tiene este cojudo. Y entonces, señorita, cuando después están hablando de qué trabajo tiene el vecino, dice, qué trabajo que tiene este cojudo. Entonces, señorita, yo cuando sea grande, quiero ser cojudo, le dice el niño. Hermano querido, ¿cuál es la manera en que usted y a mí nos conocen entre nuestros círculos sociales? ¿De qué manera te ve tu comunidad? El que nunca persevera, el que siempre falta, el que siempre viene a sembrar cizaña, el que siempre está ahí, pues el que no ayuda en nada. ¿Quién eres tú? O el que dicen, no, el hermano siempre es alegre, el colaborador, el que ora, el piadoso, el que da testimonio. En la casa, ¿cómo te ven tus hijos, te ven tu esposa? Aquí le vemos la hemorroísa, la enferma. Tú y yo, ¿quiénes somos en el camino a la casa de Jairo? Y así esta mujer dice que sufría un derrame de sangre desde hace 12 años. Ahora vamos a entrar a la mentalidad judía. Después de por eso digo a la casa de Jairo, hermanos, vamos nosotros mirando todo el tesoro que Dios nos da. Y en este camino vamos mirando qué es nuestro camino. La mujer sufría un sangrado de sangre hacia 12 años. Entonces, tal vez para personas modernas como usted y yo dicen, bueno, una enfermedad, la pobre señora tenía pues un sangrado constante, ¿qué tendría realmente en su vientre? ¿Qué tendría en su útero? Es lo que usted piensa, ¿no? Pero para el judío, para el hombre de ese momento, no era pobrecita la señora o pobrecita, no era nada de eso, sino que para esta cuestión tenemos que nosotros irnos al Levítico, en el capítulo 15, del versículo 25 al 27. Vamos a entrar al pensamiento del judío. Y dice la palabra de Dios, Levítico 15, del 25 al 27. Si una mujer tiene derrame de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o si éstas se prolongan, quedará impura durante todo este tiempo, como en los días del derrame menstrual. Toda cama en que se acueste mientras dure su derrama será impura, como la cama en la que estuvo en tiempo de su regla. Y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro igual. Quien la toque quedará impuro. Y deberá lavar sus vestidos y bañarse y quedará impuro hasta la tarde. Hermanos, para la mentalidad judía, esta mujer era una mujer impura. Tanto es así que decía en el Levítico, en la ley de Moisés, que era impura ella, impura su cama. Lo que ella tocaba quedaba impuro, donde ella se sentaba era impuro, el que le tocaba quedaba impuro. Se da cuenta, era como una leprosa. Era una mujer que vivía con un estigma dentro de la sociedad. Una sociedad que veía esta impureza como un pecado en su vida. No era solo la enfermedad la que ella cargaba, sino también sentirse impura y sentirse estigmatizada, rechazada,
Se da cuenta toda la carga emocional que ella tenía todo el tiempo. Se sentía sucia, se sentía castigada, se sentía marginada. Hermanas, mujeres, ¿cuántas están aquí? Y tal vez no por un derrame menstrual se sienten impuras, sino porque se han sentido utilizadas por cuántas personas. ¿Cuántas mujeres que están aquí presentes se han sentido solo utilizadas por su cuerpo? Se han sentido utilizadas por cuántos hombres y ahora se sienten sucias, se sienten marginadas, se sienten rechazadas, se sienten que no pueden recibir amor, sienten que el que ahora le quiere tocar es solo pues para utilizarla un momento. Así se encontraba esta mujer del Evangelio. Ella se sentía impura, se sentía mal consigo mismo. Tal vez, mujer, te sientes de esa manera igual. Tú también te sientes como esta mujer, años y de años queriendo encontrar el verdadero amor, y has entregado tu vida, has entregado tu cuerpo, has entregado tus sentimientos, has entregado tu vida, y al final has terminado utilizada, rechazada, marginada, con el corazón hecho pedazos, con el corazón roto, a hombres que simplemente te han utilizado, te han tomado y te han botado. De igual manera se sentía esta mujer, y por eso era que en su desesperación de lo que ella se sentía de esa manera tan marginada, que ella gastó todo lo que tenía, todo su recurso económico para sanarse. Y nos dice el Evangelio que en vez de mejorar, ella estaba cada vez peor. Hermana mujer, tal vez tú también has hecho lo mismo, has gastado lo que tienes y lo que no tienes, tal vez para tú sentirte mejor, en cosas, en ropa, en viajes, en salidas, en diversiones, y en vez de ver que tu vida está mejorando, cada vez va peor. ¿Te das cuenta en este momento de que estamos hablando ya no de la impureza en sí que esta mujer vivía? Ella vivía la impureza de una sociedad en la que veían todo impuro, pues, por su derrame. Pero hay una impureza más grande ahora que se llama el pecado, que está en nuestros corazones. Y a veces nosotros, por querer tener la felicidad, pues gastamos lo que tenemos. ¿Saben qué gastamos? Gastamos en brujos, en hechiceros, gastamos en el tarot, que nos lean la mano, que nos hagan esto, que nos hagan este otro, que nos hagan una limpia. Y la mujer, pues, que ve que su marido es un sinvergüenza, un infiel, pues va y gasta su dinero pues para que una bruja pues le retenga al marido que está entretenido en otros lados. La mujer se gasta, gasta y gasta y gasta y gasta, y en vez de mejorar ve peor su relación, ve peor su vida de pareja, ve peor su matrimonio, ve peor sus relaciones. Gasta en ropa para ella sentirse más bonita y que le vean más bonita, y gasta y tiene closets llenos, tiene montones de zapatos, tiene montones de cosméticos, tiene montones de cosas, y gasta porque ella tiene una sed de sentirse bien y que le vean bien, pero por dentro en su corazón tiene el dolor, tiene el sufrimiento de haber sido utilizada, tiene el dolor, tiene el sufrimiento y tiene ese corazón partido, así como la mujer del Evangelio. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No nos quedamos solo en eso. Y a ti, mujer, especialmente en este momento, Dios no quiere que te quedes solo en ese momento o circunstancia de tu vida. No quiere que solo te mires tú sucia. No quiere que solo te mires tú utilizada. Dios no quiere que te mires solo impura. Y esta mujer se sentía impura 12 años. Y en la Biblia el número 12 es un número perfecto de plenitud. Y significa que esos 12 años es un tiempo en el que realmente ella vivía un calvario. Por todos lados ella era marginada. ¿Cuántas mujeres tal vez que hoy podrán mirar aquí se sientan de la misma manera?
puedan sentirse marginadas en la sociedad si su trabajo pues no es un trabajo decente y tienen que vender su cuerpo para vivir o sobrevivir y se sienten utilizadas, marginadas, se sienten solo como algo que se coge y se desecha. Pero ¿saben qué? Aquí es cuando Jesús toma pues la delantera y nos dice la palabra del Señor que ella, sintiéndose de esa manera, sintiéndose de esa forma en la que hemos discernido la palabra, pues la mujer pensaba, pero recuerde que ella pensaba algo. Ella había oído, dice el versículo 27, había oído lo que se decía de Jesús y se acercó detrás de la gente. Hoy estás escuchando la palabra del Señor de igual manera. Hoy estás escuchando lo que Jesús ha hecho en la vida de muchas personas. Hoy eres tú como esa mujer. Atrévete, mi hermana que estás aquí, atrévete a tener la misma actitud, la misma fuerza que tuvo esta mujer. Y lo que ella hizo fue dar un paso en su vida. Y el paso fue, su pensamiento es, si logro tocar, aunque solo sea el flejo de su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Vamos a comprender el acto supremo de fe de esta mujer. Y quiero que usted comprenda qué significaba el borde, el flejo del manto de Jesús. Los maestros de Israel, el manto que se ponían no era una tela cualquiera, una ropita pues cualquiera. A veces creen que Jesús andaba así con una ropita cualquiera. No, el manto que Jesús tenía, el manto que él llevaba era un manto de los maestros. Y los mantos de los rabí, de los maestros judíos, tenía algo pues muy particular. El flejo del manto, eran varios flejos en el manto. Y ese flejo del manto era para los maestros, para los israelitas, una significancia. Y era que todo eso les hacía recuerdo de cuando Dios les dio la ley en el Sinaí. Entonces el maestro, el rabino, en su manto, los flejos que le adornaban por debajo era el recordatorio de la ley dada por Dios a Moisés. Entonces, la mujer, estando en una situación de impureza, la cual ella vivía por 12 años, la ley dictaminaba que era impura si le tocaban o si ella tocaba a alguien, quedaban impuros. Se da cuenta la magnitud de lo que vivía esta mujer. Si alguien le tocaba o ella tocaba, eran impuros. Entonces, cuando ella pues tiene este acto de fe de por lo menos tocar el flejo del manto del maestro, significaba que lo que ella iba a hacer era un sacrilegio, pues ella era impura e iba a tocar el flejo del manto que recordaba la alianza, la ley dada en el Sinaí. Eso es lo que ella iba a hacer. ¿Se da cuenta el acto de fe? Lo que ella estaba a punto de hacer. No es que simplemente tocó el hilo del maestro que estaba mal cosido. No era así. Fue un acto de fe supremo. Ella dio un paso por encima del sentimiento que tenía de exclusión constante, de enfermedad, de sentirse impura, de sentirse en una condición de pecadora, de sentirse maltratada, discriminada, que ningún hombre le podía amar ni querer. Ella extiende las manos hacia el flejo del maestro con una fe total e inquebrantable hacia Jesús. Y allí nos dice que al momento cesó su herida y sintió su cuerpo sano, pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? En este punto miramos otra circunstancia. Miramos que Jesús es la fuente de vida. Jesús, dígalo conmigo, es la fuente de vida.
y de Él emana todo ese poder, toda esa gracia sanadora, salvadora, santificadora, de redención. De Jesús emana toda salvación, vida, poder, sanación para nuestras vidas. De Jesús emana todo, mis hermanos, toda esa fuente de vida de Él. Y en ese momento fue miren, el poder que sale de Jesús es un acto de Él involuntario, pero es por la extremada fe que tiene esta mujer. Y aquí nos invita, mis hermanos, a nosotros que tenemos que abrazar la fe como un paso hacia el poder salir de nuestras propias limitaciones. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo estamos en pecado, no nos podemos quedar en el pecado, no nos podemos quedar en esa sensación de miseria, de impureza, sino que tenemos que arriesgarnos a dar el paso que dio esta mujer, y es ir hacia Jesús. Hermano, por favor, el enemigo, el diablo, que Dios reprenda y vaya a sus pies, quiere tenerte a ti siempre como Adán y Eva detrás de las zarzas, desnudo y con miedo ante Dios. Miren Génesis, cuando pecaron se escondieron, le tuvieron miedo a Dios. La mujer hemorroísa nos demuestra que no hay que quedarse escondido en la desnudez, escondido en la impureza, escondido en el pecado, sino que en medio de la muchedumbre la mujer extiende su mano hacia Jesús y le toca el flejo de su manto. Mi hermano querido, hoy yo, en el nombre de Jesús, te invito a que extiendas hoy tu mano hacia el flejo del manto. Tal vez por nuestro pecado, por nuestra impureza, por el sentimiento tan profundo que tenemos, no nos sentimos dignos de Dios, ni de su amor, ni de su perdón, ni de regresarle a ver, sea el pecado que hemos cometido tú y yo, mi hermano. Pero si extendemos nuestra mano hacia Jesús, el Señor, con todo nuestro corazón contrito y humillado, hermano, lo que recibiremos siempre será de Él el perdón y la sanación. El perdón y la sanación, porque lo que Dios ama es un corazón contrito y un corazón humillado. Sal, mi hermano, de ese tugurio de muerte que estás. Sal de ese escondite de impureza que te sientes, de en medio de la muchedumbre que vives en el mundo, porque a veces te puedes sentir rodeado de tanta gente, de tantos amigos, de tantas personas que te pueden hasta halagar, te pueden poner el mundo en los pies, pero solo son ruido a tu alrededor. Hermano, yo te invito en el nombre de Jesús que te abras paso de todo ese ruido mundanal, de esa muchedumbre, de todo ese enjambre de voces que tiene el mundo, tantas voces, tantas filosofías, de ese enjambre de gente, hermano, y atrévete a extender tu mano hacia Jesús, que Él siempre estará dispuesto para ti, para mi vida. Y allí es cuando del Señor emana la sanación, emana el poder. Y sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Hasta chistoso me suena. Imagino a Pedro: pero Señor, si te estoy hasta yo aplastando, si hasta yo ya no tengo dónde pasar y me preguntas quién te está topando. Pero Señor, habla serio, le dice pues ahí el apóstol. Y el Señor se queda mirando, y aquí la mujer, hermanos, hace un segundo paso admirable en el versículo 33. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Qué maravilla. Ay, es preciosa la palabra de Dios. Realmente mi corazón se late, hermanos, y aquí yo siento pues que
que no sé, quisiera expresar todo lo que Dios pone en mi corazón. Ella, hermanos, se atreve a dar testimonio. Y ella dice, temblando y asustada, se postró ante él y contó toda la verdad. Nosotros tal vez no supiéramos de esto que nos cuenta en Marcos, de todo este acontecimiento, si la mujer se hubiera quedado callada, en silencio. Yo no fui, no sé qué pasó, me voy, nadie me vio. Pero ella se atrevió a dar testimonio, ella se atrevió a hablar. Porque el mundo necesita de personas que se atrevan a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Aunque asustados y temblorosos, como la mujer se da cuenta, porque ella dijo asustada y temblorosa y postrada ante Jesús. Pero el mundo necesita de tu testimonio de vida. El mundo necesita escuchar y saber lo que Dios ha hecho en ti y está haciendo en ti. No nos podemos quedar callados. Ya lo dijo San Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Y hermano, tu testimonio será motivo de salvación para cientos de personas. Tu testimonio será motivo de bendición para cuantas personas que viven situaciones semejantes a las tuyas. Pero aunque tengas miedo y te asustes y temblando, yo te invito, mi hermano, que a los pies de Jesús lo digas, lo cuentes. Cuéntanos en este momento aquí, en este momento de oración, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Atrévete, mi hermano, sé como esta mujer. No te quedes callada con el milagro, no te vuelvas en un ladrón de la gloria de Dios, sino que atrévete, mi hermano, a proclamar al mundo entero lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando nosotros damos testimonio, mire, yo a veces cuando he estado en mi grupo de oración físico en las comunidades y hay una tremenda alabanza, una tremenda oración, ha pasado el Santísimo y después al final decimos: bueno, hermanos, hoy es el tiempo de los testimonios, y se queda todo el mundo. Se quedan, hermanos, como yo sé decir, se quedan en neutro, se quedan así. Y después se les dice: hermanos, un testimonio para la gloria de Dios. Se quedan. El evangelio está escrito, ¿saben qué? Para aquellos que, aunque asustados y temblorosos, abren su boca y dan gloria a Dios. Abren sus labios para dar gloria a Dios, aunque asustados y temblorosos. No crea que aquí estoy yo predicando porque me las sé todas y no tengo miedo, hermanos. Aquí estoy parado también yo, asustado y tembloroso frente a ustedes, pero estoy dando gloria a Dios. El mundo espera también por ti, mi hermano. Y allí Jesús, entonces, cuando ella da testimonio, entonces Jesús, miren lo que le dice. Primero le dice: hija. Si usted chequea los 4 evangelios, es en la única ocasión que Jesús dice hija, es la única. Esta mujer le da un título tremendo, maravilloso. Jesús le da el título y le dice hija, porque ella estos 12 años de impureza, de sentía pecadora, que a quien tocaba les impuro, donde se sentaba era impuro, donde dormía era impuro. Nadie le amaba porque era impura. Se da cuenta todo lo que ella vivía y en un momento Jesús le dice hija, le restaura. Ella se sentía apartada, porque más aún en el Levítico, en los capítulos 20, 19 y 20, 21 hasta el 25, va a decir que la mujer que tenía el derrame, nos va a decir en el Levítico, en el capítulo 15, tenía que ser excluida 7 días de la sociedad. Entonces al Jesús del Señor decirle hija, es porque nuevamente le está el Señor abrazando a la comunidad
¿Se da cuenta? Le está abrazando nuevamente a la familia. Le está diciendo: tú no eres ninguna extranjera, ninguna extraña, ninguna impura. Tú eres mi hija. Jesús hoy te dice a ti, mujer: no importa lo que has hecho, lo que importa es que aquí estás. Tú eres mi hija, tú eres mi rosa, tú eres mi preciosa, tú eres mi hermosa. Eso es lo que Jesús le dijo: hija. El Señor le devuelve su dignidad, el Señor le levanta. Es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, mi hermana. Mujer que estás aquí, Jesús te dice: hija, tú no eres una extranjera, tú no eres una apartada, tú no eres una pecadora, una impura, tú eres mi hija amada. Y aquel que es padre, yo soy papá, yo tengo mi hija, es mujer. Y decir hija es porque es de mi amor, de mi corazón, de mi pertenencia, por favor. Y así es lo que Jesús hoy te está diciendo a ti. Te está restaurando y te dice: hija, 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 levántate de ese lugar donde te encuentras. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana, mi hermano, mi hermana, de tu enfermedad. Miren, tu fe te ha salvado. Aquella mujer buscaba la sanidad, pero Jesús le dio la salvación. ¿Se da cuenta? Ella buscaba la sanidad y Jesús le dio la salvación. Porque para Jesús más importante va a ser nuestra salvación que a veces nuestra sanidad. La sanidad le dejó en segundo plano. Tu fe te ha salvado. Y te ha salvado de todos de todos esos prejuicios, de todo ese dolor. Tu fe te ha salvado de toda esa miseria. Tu fe te ha salvado de todo lo que tu vida has arrastrado, de los pecados más oscuros. Tu fe te ha salvado de ese sentimiento, de esos momentos en los cuales tú al recordar solo sientes vergüenza o repudias. Tu fe te ha salvado hasta de esos mismos momentos en los cuales tú sentiste pues que para qué existes. Tu fe te ha salvado hasta del pecado más grande y terrible, porque ese es nuestro Señor y te dice: hija. Y después te ha sanado. Y hermanos, en todo esto, sí, usted va a decir: ¿dónde quedó Jairo? Ahí estaba Jairo, mi hermano. La hija se le estaba muriendo. Y miren este camino que les indico, allá está la casa de Jairo, ¿se da cuenta? Por eso es que estamos yendo de camino a la casa de Jairo. Este es el camino, este es el proceso. Y allá está la casa. Y Jairo dice: Señor, mira la hora. Es que, por favor, mi hija ya mismo se muere. Mi hija está y Jairo está contemplando toda la gloria de Dios. Pero nos va a decir en el versículo 35 en adelante: Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban, otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¿Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente
que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este camino a la casa de Jairo, después de ver todo este milagro, toda esta maravilla de Dios, pues Jairo como que estaba impaciente, pero más tranquilo, porque dijo, si le sana a esta mujer, ¿cómo no le va a sanar a la mía? Pero en ese momento llega la noticia donde le dicen, tu hija ha muerto. Yo pienso, Jairo se le fue el alma al suelo. Jairo dijo, no puede ser. Jairo dijo, es que me ocuparon al Señor, me estaban molestando en el camino, ¿cómo es posible? Y entonces dice el versículo 36, Jesús se hizo el desentendido. Wow, eso, vean, hermano, usted quiere conocer la personalidad de Jesús, hermano, no es leyendo cualquier libro por ahí. La única manera que nosotros vemos la personalidad de Jesús es sumergiéndonos en el Evangelio. Oigan, a mí me da hasta risa, oigan. Jesús hizo el desentendido. Vinieron a decir la noticia, ¿no? Oh, no molestes al maestro, pues tu hija ha muerto. Y Jesús les dijo así, no, hablen con mi mano, les dijo, ¿no? Se hizo el desentendido, se hizo el loco aquí. No les hizo caso. Porque, hermanito querido, por favor, hay personas que son expertas en traer solo malas noticias. Hay personas que son expertas en traernos solo malas noticias. Y usted se encuentra con personas que solo le hablan del fin del mundo, del apocalipsis, que esta pandemia, que ya no es la nueva cepa, que se encuentra con alguien y supieras, ve, yo sé que ya se han muerto como 10, 20 personas y se asoma contra, si supieras aquí media ciudad están así y solo con malas noticias. Y aquí Jesús nos enseña que a los que traen son pájaros de mal agüero, hermanito, tome la actitud de Jesús, hágase el desentendido, porque siempre habrá malas noticias, siempre habrá cosas, siempre. Vean, desde que la vida es vida y los noticieros existen, todas las mañanas no dan noticias, dan malas noticias y crónica roja y amarilla, punto. Esas son las noticias. Puras malas noticias, donde lo primero que hacen a ustedes es inyectarle desánimo para que empiece el día con desánimo. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué? Hágase el desentendido de las malas noticias, hágase el desentendido, desenchúfese de eso, mi hermano. Miremos el Evangelio, miremos las palabras de Jesús, porque mire, Jesús hizo el desentendido y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. Y aquí viene la perla de esta predicación. Aquí viene, hermanos, la perla, el centro de esta predicación son con las palabras de Jesús. Y agárrale, por favor, no se duerma, no, que nadie le quite este momento la gracia de Dios. No tengas miedo, solamente ten fe. Aquí Jesús nos enseña, a usted, a mí le enseñó a Jairo que el camino de la fe no es el mismo que el camino del miedo. Jesús nos invita a que dejemos el miedo para abrazar la fe. ¿Por qué? Porque el miedo nos da desánimo y el desánimo a nosotros nos hace no creer. Ay, no, es que yo tengo miedo de que me dé la pandemia. Es que yo tengo miedo de salir a la puerta de la casa. Es que yo tengo miedo de que me contagien. Es que yo tengo miedo de morirme entubado. Es que yo tengo miedo a esto. Es que ya es una cepa y que son 25, no, 30. Viene por ahí un pájaro de mal agüero. Ah, es que no es una sola cepa, sino son 25 cepas. Allá ya viene recargado a meterle a usted más miedo, ¿no? No, Jesús le dice, no tengas miedo.
En la Biblia hay 365 versículos para cada día del año donde Dios te dice: no tengas miedo. Porque quien abraza el miedo, abraza el desánimo, y el desánimo simplemente al no creer. Pero quien abraza la fe, abraza la esperanza. Y la esperanza nos ayuda y nos invita a creer. Por eso es que Jesús le dijo: no tengas miedo, solo ten fe. No abraces el miedo en este tiempo que vivimos como humanidad. Hoy Jesús nos dice exactamente lo mismo: no tengas miedo, ten fe. Hermano, no esté escuchando solo las malas noticias todo el tiempo que nos bombardean. Y saben que a muchos no les ha matado la pandemia, sino que les ha matado muchos accidentes, enfermedades, situaciones, otras cosas, y no ha sido justamente esta pandemia. Porque sabe que no es esta enfermedad la que tiene el dominio de nuestras vidas, sino es Cristo Jesús el Señor. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Entiéndalo, por favor. Le estaba hablando a un hombre que había acabado de perder, de morir a su pequeña de 12 años, a su tesoro. Jesús le da esas palabras cuando ya le dijeron: no le molestes al maestro. Y hoy que estamos viviendo nosotros, Jesús te dice a ti lo mismo: no tengas miedo, ten fe. No abraces la fe que te lleva al desánimo, no abraces el miedo que te lleva al desánimo y después al no creer. Ese camino Jesús no quiere que tomemos, no quiere que tomemos el camino del miedo, no quiere que te despiertes con miedo, comas con miedo, te acuestes con miedo y, hermano, salir afuera como que ha estallado una bomba nuclear y me boto alcohol por todo el cuerpo y voy así que no veo a nadie, que no me tope nadie. Hermano, quítate el miedo. No digo imprudencia, sino el miedo. Estamos llamados a ser prudentes, desde luego. No va a decir: hermano, yo no tengo miedo, yo nunca me lavo las manos. No, eso es tentar al Espíritu Santo, eso es otra cosa. Sí, la prudencia, obviamente. Los 2 metros de distancia, obviamente. La mascarilla, obviamente. No nos llama a ser imprudentes. Lo que nos llama es que vivamos en la cultura del terror, sino que nosotros vivamos abrazados la fe. Porque la fe nos lleva a la esperanza y la esperanza nos lleva a creer. Y nos lleva a creer en aquel que es más poderoso que esta pandemia. Y mi hermano, así, vacunados con las palabras de Jesús: no tengas miedo, solo ten fe. Entonces Jesús, ahora sí, Jesús se levanta las mangas y dice: a ver, Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo. Y se acuerdan que estaba una muchedumbre y que le aplastaba. Dijo: ¡hey! La muchedumbre, ahora sí, me sobra. Se queda el populacho. Vámonos Pedro, Santiago y Juan y los papás. Y ahora sí, fueron solo Jesús con los 3 apóstoles y con los papás. Llegaron a la casa y cuando abren la casa, la puerta, empiezan las que dice aquí, les quiero leer, dice: vieron un alboroto, lloraban, gritaban. Esas eran contratadas, por si acaso, así era la cultura judía. Y entre tanto alboroto, dice: ¿por qué este alboroto? Jesús les dice, pero miren el evangelio. Jesús entra y les dice: ¿por qué este alboroto? ¿Y por qué tanto llanto? O sea, si yo estaba ahí y lo he dicho: Señor, o sea, acaba de morir la niña, yo le hubiera dicho: Señor, mire. Pero el Señor nos pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto alboroto hoy en mi vida y en tu vida? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto alboroto? Jesús nos quiere decir eso: ¿acaso yo no tengo el control? ¿Acaso yo no soy el Señor? ¿Acaso yo no creé el cielo y la tierra? ¿Acaso todo no está bajo mi dominio? ¿Acaso yo no tengo el control? ¿Por qué tanto alboroto?
Porque usted y yo, hermanos, no parecemos cristianos, parecemos gallinas dentro de un gallinero alborotados. No parecemos hombres que han abrazado la fe, sino que han abrazado el miedo, el temor. Vivimos alborotados. Y el Señor allí nos muestra, se dan cuenta, dice que se burlaron de Él. Y aquí con esta predicación o de nuestra fe, hermano, no crea que muchos van a decir, cierto, tiene razón el hermano, es verdad, nada. Muchos también se van a burlar de nosotros, porque si se burlaron de Jesús, también se van a burlar de nosotros. Así que de eso no se preocupe, no tenga miedo, porque cuando se burlen de nosotros, recuerde que de Jesús se burlaron primero. Y lo que le pasa al maestro le pasa al discípulo también. Así que si algún rato se burlan de su fe, se burlan de su espiritualidad, diga usted, gloria a Dios. Se están burlando porque yo estoy dando gloria a Dios. Porque yo también estoy sufriendo como Cristo sufrió lo mismo. Bendito sea Dios. Usted tiene que ponerse de fiesta, no ponerse bravo ahí, con, como sabe decir mi suegro, con cara de escopeta. No, cuando se burlen de usted, usted diga, wow, ya, estoy también siendo perseguida a causa del evangelio. Ay, usted tiene que sentirse que mejor le han dado diploma, mejor, oiga. Es verdad, cuando se burlen de nuestra fe, porque claro, si estamos todos con miedo, no, ay, qué miedo, qué susto, sí, que es que nos vamos a morir, que esto, que el otro, y usted llega y dice, no, yo creo en Jesús y creo en el poder del Espíritu Santo y creo que el Señor nos va a sacar a flote de esto. Y te van a decir, ay no, ya empezó el fanático, ya empezó el ratón de iglesia, ya empezó el hermanito. No, hermanos, estamos haciendo caso a las palabras de Jesús. No tengas miedo, solo ten fe. Y así en ese lugar, hermanos, sucede algo maravilloso. Entró a la casa y sucedió algo especial. Y quiero solo acotar algo que no puedo quedarme. Y me perdonan si me voy un poquito más del tiempo. Mi esposa sabe decir que yo soy el que tengo el don de la eterna palabra. Pero quiero dar esta pequeña perla también. Miren que Jesús dejó atrás a la muchedumbre, al resto de sus apóstoles, y solo tomó a 3, a Pedro, Santiago y Juan, ¿no es cierto? Quiero solo ese poquito tomar, porque Jesús, alrededor de Jesús, él tenía varios círculos de aprendizaje. El primer círculo que le rodeaba a Jesús era la muchedumbre, ese populacho que le aplastaba, que quería solo multiplicación de panes, de peces, milagros, sanaciones. Ese era la muchedumbre, el populacho. De ahí había un círculo más pequeño. Ellos se llaman los discípulos, eran 72. A ellos les mandó a evangelizar y les dio poder. A ellos les adoctrinó y ellos seguían sus enseñanzas. De ahí venía un tercer círculo más íntimo, los apóstoles, los 12 guardaespaldas del maestro. Pero de los apóstoles había un círculo más pequeñito, sus amigos, Pedro, Santiago y Juan. Y a estos 3, a sus amigos, les hizo vivir 3 momentos solo especiales junto con él. El primero fue en la transfiguración, en el monte Tabor, donde miraron a Moisés y a Elías y escucharon la voz del Padre, vieron la gloria, el poder, la ropa se le iluminó a Jesús y wow, y ahí Pedro quiso hacer carpas y todo. Jesús les mostró su gloria, su poder. Después les coge a estos 3 mismos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, a la casa de Jairo allí, y les muestra el Señor miren, primero fue su divinidad, ¿no es cierto? Ahora su poder sobre la muerte, la enfermedad, el pecado, el poder mesiánico, los dones, los carismas, todo lo que nosotros miramos, ¿no es cierto? El regocijo, la alabanza. Hermanos, les mostró todo eso, les mostró el poder ministerial que tiene el Hijo de Dios. Pero también un tercer momento tomó a estos 3, Pedro, Santiago y Juan, les tomó y les llevó a Getsemaní.
Allí a Pedro, a Santiago y Juan ya no les mostró que sus ropas estaban iluminadas, tampoco no les mostró cómo se resucitaban los muertos. Ahí les mostró algo, les mostró su dolor, su miedo, su terror de muerte, cómo sudó sangre, cómo le pedía al Padre que aleje de él ese cáliz. Les mostró el momento de su pasión, en la noche oscura de la fe, la noche oscura de la fe. A estos tres les mostró su gloria, su poder, y les mostró la noche oscura de la fe. Tres momentos en la vida del apóstol, de sus amigos. Yo te invito que en todo este camino que estamos recorriendo, miren cómo va mi mano a la casa de Jairo, ¿no es cierto? Miren, en este camino tú piensa, a ver, yo en qué lugar de estos círculos me encuentro. A ver, seamos francos, a ver, yo estoy en la muchedumbre. ¿Cuál es la muchedumbre? Solo la muchedumbre es la que quiere eventos, seminarios, quiere solo pues, no sé, sentir bonito, quiere Jesús de rato en rato, chévere, o sea, un Jesús de muchedumbre. O tal vez tú estás de un segundo puesto, que eres los discípulos, y escuchas, quieres aprender, no hay mucho compromiso, haces pastorales, estás, como dicen, un pata acá, pata allá, pero vas. O eres de los apóstoles, ya ese grupo comprometido que ya han decidido seguir al Señor, han dejado muchas cosas a un lado, están sirviendo, están creciendo, están trabajando. O eres tal vez de ese grupo más íntimo, que ya Dios te está tratando de una forma diferente. Ya quedó atrás las primeras enseñanzas, ya quedó atrás la leche materna. Ahora comes comida sola, sólida, y Dios te está preparando para algo más grande. Porque después del apóstol San Pablo, en los Hechos, nos va a decir que Pedro y Santiago y Juan son las columnas de la iglesia. Jesús les estaba preparando a estos tres para ser columnas de la iglesia. Hermano, te pregunto, ¿en tu vida cristiana hoy, dónde estás? ¿Muchedumbre, discipulado, apóstol o amigo de Jesús? Y allí, en ese lugar, toma a la niña de la mano y le dice Talita Cumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó, al instante empezó a caminar, mi hermano. Aquí nos muestra Jesús que Él tiene el control, el dominio y el poder sobre la enfermedad y la muerte. ¿Se da cuenta? Tiene el dominio, la potestad y el poder sobre la enfermedad y la muerte. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es el Mesías, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi todo, Él es el amor de mi corazón, Él es el novio, Él es el esperado. Jesús es mi Señor y a Él le debo toda la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, porque el Señor nos muestra aquí que nosotros tenemos que entender, hermanos, que a la casa de Jairo no se llega en paracaídas, se llega caminando. Hermano, a la casa de Jairo se llega caminando, no se llega en helicóptero, en paracaídas directamente. Y a veces nosotros queremos saltarnos, ¿se da cuenta? Nosotros queremos saltar todito el proceso, todo el proceso, y queremos solo la sanación, eso sí quiero. Y Jesús dice, oh, un ratito, para llegar a la casa de Jairo, tú me acompañas primero a bajar desde el bote, a recorrer el camino a la casa de Jairo. Por eso la predicación esta noche es hacia la casa de Jairo, ¿se da cuenta? Y para finalizar esta predicación, la última perla, ¿qué le parece? ¿Quiere la última perla? Yo sí quiero. Así que, hermano, tome la última perla de esta noche. Versículo 43. Pero Jesús les pidió insistentemente que no contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. ¿Y por qué termina
Hermanos, todo el camino a la casa de Jairo, Jesús diciendo, por favor, denle de comer a la niña. ¿Por qué termina esto así? Ahí viene la perla. Porque el milagro hay que alimentarlo. Y yo te pido, por favor, anótalo. Anótalo, mi hermano. La otra vez me acuerdo que dimos una predicación aquí maravillosa y al siguiente día tuve reunión con el equipo de trabajo del grupo oración y les dije, quiero que me digan una de las perlas de la noche de ayer. Y todos mis 10 hermanos que estamos planificando se me quedaron con los ojos de búho, se quedaron con las orejas casi digo de burro, no, con las orejas paradas y se quedaron, hermano, no nos acordamos de ayer. Y era una frase que también les di hace tiempos de Zaqueo, que era conversión sin decisión es emoción. Esa era la frase. Pero solo al día siguiente se quedaron así. No nos acordamos, hermano. Y ahora Jesús nos dice esto, mi hermano, clarísimo. Si al milagro no le alimentamos, el milagro se muere. ¿Qué significa eso? Que no es suficiente una noche como esta donde nosotros sentimos el poder, el fuego de Dios, gloria a Dios, Dios me tocó, Dios me arrebató, Dios, hermanos, me resucitó. Sí, ahora empiece, dele de comer al milagro, porque si no le da de comer al milagro, el milagro se muere. Porque si no le da de comer usted a la conversión que llegó a su vida, hermano, usted después de 15 días va a estar otra vez en el mismo pecado. Porque si usted no le alimenta a la fe que está naciendo, hermano, esa fe se muere. Porque si usted no le alimenta esa fusión del Espíritu Santo con una perseverancia constante en su comunidad carismática, entonces el milagro se muere. Y hermano, el dele de comer es lo que nos dicen los expertos, mínimo 3 veces al día y 5 veces al día, para que usted se mantenga fuerte y sano. Y algunos hermanos aquí se aparecen una vez al mes cuando se acuerdan, no tienen nada que hacer. Hoy sí me conecto, dicen, ¿verdad? Están desnutridos, comiendo poquito, porciones de vez en cuando y son presas de cualquier enfermedad espiritual. Y después vienen así con los brazos agachados, hermano, ¿qué será? Que siento que mi vida espiritual ya no avanza, que no puedo, que ya no quiero participar, que mi familia está mal, que mi matrimonio está mal, que estoy mal. Y le pregunto, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de comunidad? ¿Cómo está su vida sacramental? Eso sí, no me acuerdo, dice. Eso sí, ese detallito nomás, dice. Ese detallito nomás. Al milagro delen de comer. ¿Puede acordarse eso, mi hermano? Al milagro delen de comer. Y si usted hoy se queda con esta gracia y no vuelve nunca más por estas tierras, hermano, por favor, al milagro hay que darle de comer. Y Jesús nos enseña al final que si usted y yo no le damos de comer al milagro, el milagro se muere. Ay, que el Señor hoy en todo el camino a la casa de Jairo nos haya abierto la mente